decía yo, ¿en qué momento llegué a A esta este punto, ¿no? miserabilidad, ¿no? Que, bueno, ni siquiera era una casa prestada, era una casa que un amigo entró, la tomó y después no las prestaron. Entonces, sí, que dices así como que, ¿en qué momento llegué a esto? ¿No? Y que aparte el alcohol, aparte la violencia, y decía yo, híjoles, quiero esto para Cami, porque en ese momento solo tenía Cami. Me separé varias veces, pero regresaba, ¿no? Claro. Bienvenidos a Punto Medio, un podcast en vertical, en donde no existe el plot point. ¿O sí? Suscríbete y quédate a averiguarlo. Bienvenido a tu anecdotario de confianza, en donde las historias se convierten en conversaciones y todos tenemos una historia que contar. Vamos a comenzar este capítulo con una persona muy especial. Ella es Mariana, además de ser una querida amiga, es una persona a la que admiro mucho. La conozco desde hace poco tiempo, pero se ha ganado ese cariño. Voy a dejar que ella se presente. Hola, muy buenas tardes, Itlali. Mi nombre es Mariana Salazar. Tengo 36 años, 2 hijos. Estoy terminando la carrera de psicología y pues creo que algo que me define mucho es una mujer empedernida por cambiar el mundo, por revolucionarlo todo, es uno de nuestros lemas, ¿no? Y pues nada, estamos aquí tratando de hacer un mundo mejor. Qué bonito escuchar eso. El momento en el que yo conocí a Mariana, les voy a contar, creo que nuestras personalidades están arriba, ¿no? O sea, arriba me refiero como a tener mucha energía y eso hizo que nos conectáramos. Por eso la invité el día de hoy, porque tiene toda esta energía, como ella dijo, de cambiar al mundo, de hacer algo diferente. Entonces, este capítulo vamos a hablar un poquito de eso, que fuera del romanticismo del vamos a cambiar al mundo y de esta parte que normalmente en el teatro, ¿no? Sucede mucho y en las artes de voy a hacer algo diferente, fuera del romanticismo, que está muy bonito, no lo estoy excluyendo para nada, pero llevándolo a la parte real, Mariana no me va a dejar mentir, nuestras pequeñas acciones siempre hacen un cambio, ¿no? Desde el cómo educamos a nuestros hijos, desde el cómo nos relacionamos con las demás personas, hacen un cambio verdadero hacia el mundo entero. Un poco el efecto mariposa. Me gusta pensarlo de esa forma. Entonces, eres psicóloga, madre y un ser humano muy divertido, ¿ok? Muy bien. ¿Qué te llevó a la psicología? Híjoles, ¿qué me llevó a la psicología? La verdad es que creo que varios eventos durante mi vida. Cuando yo entro a la universidad, la familia no me permitió estudiar psicología, me dijeron administración. No terminé la carrera, fue todo un fiasco, aunque tenía beca y todo, pero definitivamente no era algo que yo quería estudiar, no acabé la carrera. Y fui una mamá joven. A los 20 años yo ya tenía una pequeña hija que también es una pirinola, ¿no? Entonces, eh, a los 6 años de Cami, yo me separo de su papá, ya teniendo a mi segundo hijo, Richie, y a partir de que yo me separo, pues la vida me da un giro totalmente. Entonces, todos esos sucesos llegó a un punto en el que yo dije, quiero estudiar psicología, ¿no? Entonces, híjoles, con mucho trabajo logro entrar a la universidad, teniendo 3 trabajos, manteniendo yo sola a los 2 enanos y pues logrando estudiar la carrera de psicología. Hubo un par de ocasiones que tuve que parar la carrera porque no me daba la economía para seguirla pagando, porque aparte la señorita escogió una escuela nada barata, entonces, porque había muchas facilidades, ¿no? Era sistema ejecutivo, entonces me daba la Y justo oportunidad. este tipo de sistemas, ¿no? En donde uno aporta una cantidad considerable, Sí, te dan la las facilidad, oportunidades, sí, exacto, de la vida adulta, ¿no? sí, Porque ya eras sí, sí. mamá de 2 pequeñitos en ese momento. Entonces, sí, es una friega, así en toda la extensión de la palabra, poder hacer algo para ti sola.
Sí, ¿no? económicamente era desgastante. La verdad es que era desgastante porque pues mantener a la familia y lograr pagar la universidad era desgastante, pero sabes, o sea, era muy satisfactorio llegar a los exámenes o a ver la calificación final de una materia y decir, yes, 9, 10, Ajá. ¿no? O sea, la verdad es que eh, ahorita que ya tengo mi Cardex con una calificación bastante buena para mí, me hace muy feliz, ¿no? ¿Sabes? El poder decirles a mis hijos, ¿saben qué? Lo logré, o sea, por mí, ¿no? O sea, es algo que durante muchos años lo busqué. em, es muy, muy satisfactorio, Que ¿no? satisface a Mariana como el ser humano, ¿no? Sí, Al definitivamente. individuo, Sí, ¿no? Porque una vez que eres mamá, eres muchas cosas, pero ante todo eres mamá, ¿no? sí, Y yo creo que lo van a compartir muchas mamás que nos estén escuchando, porque te vas a acostar y lo último que eres es mamá. Te despiertas y lo primero claro. que eres, estás dormida y estás siendo mamá, ¿no? O sea, Sí, es, sí, sí, sí. soy mamá y luego existo, simplemente. Sí, 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 es una chamba 24/7 y bien lo dijiste, ¿no? Inclusive dormido, uno está alerta de que si está enfermo, tiene fiebre o que si mañana los horarios hay que organizar. O sea, cuando eres mamá, cuando nace ese ser, dejas mucho de ti para volverte mamá, ¿no? Entonces, el lograr, como Mariana, empezar y terminar la carrera fue algo sumamente satisfactorio y de verdad fue un logro que a mí me levantó muchísimo la autoestima, ¿no? Porque también, pues hubo momentos muy fuertes en los que la autoestima se quedó por los suelos. Claro, perfecto. Oye, y por ejemplo, entonces, ¿querías estudiar desde el inicio de los estudios psicología? No fue posible por X y razón, pasaron mil cosas y decidiste en este momento voy a hacerlo y concluiste, ¿no? Sí, Claro que te llena de fuerza, hacer logros para uno mismo nos llena de fuerza, ¿no? por supuesto. Estudiaste esto ya que te separaste, ¿no? Te habías Sí, separado. sí, de Entonces, hecho, todavía es aún un poquito más complicado, ¿no? Porque hay que hacerse responsable de muchas otras cosas que se hacen en equipo, ¿no? ¿Cómo fue esa parte para ti? híjole, es muy difícil porque yo me separo y me voy con mis hijos con nada, absolutamente nada. De hecho, ni siquiera ropa, creo que solo llevábamos papeles. Entonces, los inicios de Mariana con Cami y Richie solos fueron duros, ¿no? Entonces, sí fueron años difíciles. Yo empiezo a estudiar como a los 4 o 5 años de separada. O sea, ya habían pasado cosas muy duras, ¿no? Eh, Desde vivir en un cuarto de 2x2 con techo de lámina. A Cami de repente me dice, no cuentes esa anécdota. Sí, hace ratito nos decía, como esa no está muy triste. Sí, eso no. Pero sí, de verdad, o sea, fueron tiempos muy difíciles. Llegó un momento en el que yo tenía 3 trabajos, ¿no? Entonces dormía 3, 4 horas al día. Entonces, ya llegar al punto en el que dices, uff, ¿no? Lo he logrado. Eduqué a 2 niños maravillosos. La verdad es que Cami es mi sol y Richie también es mi super inspiración. Pero sí, el ser mamá soltera, porque pues la otra parte no figura, fue muy difícil. Fue muy, muy Y difícil. justo estas anécdotas, ¿no? Ya sean tristes, difíciles o que cierta parte de nosotros como mujer nos avergüencen, ¿no? Porque es una realidad, o sea, no lo mencionamos y todo porque es mejor lo omito y solo me quedo con lo aprendido, pero es una realidad que hay anécdotas, hay situaciones que nos avergüenzan en las decisiones que tomamos en ese momento, ¿no? Sí. Pero al final hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Entonces, este tipo de anécdotas, retomando como tristes, te dan un paso, ¿no? Como que te abren una puerta a decir, algo en mí, Mariana, se despertó. ¿Qué fue eso? Pues hay muchas dentro de mi vida, pero
creo que una muy, muy fuerte es una ocasión en la que, justo lo que te platico, ¿no? Llegamos, el primer lugar que rentamos solos, está chiquito, techo de lámina y pues el dinero estaba contado, ¿no? O sea, tenía un trabajo pues que realmente nos daba prácticamente para comer y pagar la renta, así súper limitado. Entonces yo había trabajado de animación infantil y pintacaritas y todo eso, y poco a poco me fui haciendo de material y cositas así. Entonces en una ocasión me dice Cami, teníamos, no sé, creo que lo del pasaje, ¿no? Nada más, y me dice, oye, ¿y si vamos a pintar caritas al Zócalo? Cami con 7, 8 años, o sea, chiquita, así se le prendió el foco y yo, pues, ¿qué podemos perder? Lo del pasaje nada más, ¿no? Y a ver cómo nos regresamos. Y dije, pues vámonos. Y sí, le pinté la carita y así se acercaba a otras personas, a los niños, ¿no? Oye, ¿no quieres que te pinten la Ella. carita? Sí, ella, o sea, de verdad, Cami fue un anclaje a la vida y ¿no? O sea, ella estaba despierta y aparte súper biznera y todo el tiempo o sea, se le ocurrían cosas, ¿no? Eso está bien mágico, ¿no? Digo, bien mágico, pero tiene una explicación completamente, explicable. No todos lo podemos entender, pero está muy mágico como en momentos difíciles, sobre todo cuando somos madres solteras y las mamás que han atravesado momentos súper duros, lo van a entender súper bien. Incluso cuando no eres mamá, eres papá o tienes un momento súper difícil, hay otra persona que te ancla a la realidad. Siempre ahí hay un ángel, ¿no? De la guarda. Una inspiración. O sea, Camis muchas veces fue inspiración para mí y siempre fue como de, no, pero esto, no, pero podemos ir, pero podemos subir, podemos bajar, ¿no? O sea, siempre tenía como esa chispa de, sí lo podemos lograr, ¿no? Entonces, te digo, nos vamos al Zócalo, empezamos a ofrecer, ¿no? Pintar caritas y tú acabas de usar esa palabra mágico, ¿no? Y era así como, tin, 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 iban cayendo las monedas y decías, güey, hoy vamos a tener para comer. Respiración. Sí, cañón. Y entonces ahí fue como de, o sea, ¿qué te está pasando? ¿En qué momento está siendo la conformidad de, bueno, este trabajito? No, o sea, métele galleta porque puedes, porque tienes dos angelotes que están ahí que necesitan de ti, pero aparte, ¿sabes? O sea, son tu inspiración y te mueven y risas. Apenas también estábamos viendo un video que estábamos en una casa de campaña dentro de la casa con una pizza y unas papas y nuestros fines de semana eran mágicos con bien poquito. O sea, de verdad, ellos inventaban así historias y pues yo también estaba ahí. Armando todo un escenario, un show, un espectáculo para mis hijos de que te gusta 8 y 4 años. Entonces era realmente maravilloso. Un fin de semana con una pizza y un refresco y unos dulcecitos. ¿Qué es el poder del amor, no? Porque como mamá es como si está de la chingada la situación, la realidad ahora, muy de la chingada, se fue de las manos, no era lo que yo quería, pero ya estoy aquí, ¿no? Sí. Entonces, este amor es el motor, ¿no? Como para decir, ellos no tienen por qué crecer así, ¿no? Sí, sí, sí. Uno no le tiene por qué dar a las infancias, educarlas desde este punto negativo, ¿no? Porque aunque existe en la vida, no es necesario, ¿no? Para las infancias. Sí, la verdad es que hubo muchos momentos en los que pues trataba de cuidar que no se dieran cuenta como de toda la situación. Sí hubo muchas cosas que eran inevitables, ¿no? Pero la vida nos ha dado justo esos eh, giros inexplicables, ¿no? Que de repente llegó un mejor trabajo, de repente me empezó a ir muy bien en ventas, los pude meter a una escuela privada, me superendeudé con una moto que me subía y me bajaba, que me llevaba del trabajo a llevarlos a la escuela. Entonces, la verdad es que fue sacrificio, 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 pero realmente puedo decir que la vida nos premió, ¿no? También
llegó un punto en el que la vida me dijo, ¿sabes qué? Te has esforzado tanto que ya, te voy a dejar descansar, te voy a dar un descanso. Llegó a mi vida un hombre maravilloso que ama y adora a mis hijos, que nos dio una tranquilidad, estabilidad, tanto emocional como económica. Qué bendición. Y te digo, ya nosotros habíamos agarrado el ritmo de la vida, ya nos empezaba a ir muy bien. Y él llegó, fue lo que transformó todo a mucho mejor, ¿no? Y la vida pues ha sido mucho más sencilla, mucho más tranquila. Y nada, o sea, Cami el año pasado, no voy a ir con eso. Eh, Cuando estaba más chiquita, un día hizo una carta, ¿no? Que quería ir a París. Y dije, ¿cómo rayos En la ese voy a momento, llevar? ¿no? Sí, ¿no? Ajá. O sea, cuando yo vi esa carta dije, ¿cómo rayos la voy a llevar? No hay manera, ¿no? O sea, económicamente no voy a poder. Y bueno, pasaron cosas, emprendí un negocio de tours y entonces dije, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no yo, pero cuando ella esté más grande, organiza un tour y se va a París, ¿no? Entonces ya había otra idea como de, sí, sí, sí lo podemos lograr, con diferentes herramientas, pero lo podemos lograr. El año pasado, mi prometido me dice, también es de locuras, me dice, oye, no es cierto, estaba Richie súper, súper, em, con un grupo que se llama Imagine Dragons, o sea, lo escuchaba mañana, tarde y noche, Sí. y le digo así de la nada, ¿no? Ay, estaría bien padre que un día fuéramos a un concierto de ellos, ¿no? Eso fue como por noviembre. En diciembre del 2024 me dice, oye, ¿qué crees? Compré boletos para ir a ver a Imagine Dragons. Y yo así como de, no, pero pues no hay en México. Dice, no, es en Inglaterra. Y yo, Ok. ok. Ajá. Entonces, pues yo así como de, no habíamos salido, bueno, habíamos salido del país, pero no a Europa, ¿no? Entonces fue así como de, Claro, ¿sabes? la emoción total. Y aparte Sí, es una vuelta, ¿no? Viene con toda esta historia que yo creo que muchas nos identificamos. Mariana está con todo este discurso de esforzarse y de estar cada vez como poniéndole un poquito más y un esfuerzo más y un esfuerzo más hasta que las cosas cambian. Digo, a muchas personas nos ha pasado. Y retomo, ¿no? A muchas mamás nos vamos a sentir identificadas. Ahí nos dejan en sus comentarios quienes sí se dejaron, se sintieron, perdón, identificadas. Y qué historia pueden resumirla, nos pueden dejar en donde, aquí es en donde yo dije, cambié, ¿no? O sea, en donde le estoy friegue y friegue, siento que las cosas no van, que no se pueden lograr, pero hay un clic en donde todo cambia. Ahí en donde una puede respirar y decir, sí. sí, ya pasé por todo eso y pude respirar aquí y decir, con esto me siento más tranquila, entonces soy capaz de más. Sí, sí, ¿No? sí. Y te digo, ¿no? Me dice, vamos a ir a Londres. Entonces, como por enero, yo digo, Londres, París está súper cerquita. Y entonces ya me pongo a investigar y sí, es un viaje en tren, bla, bla, bla. Y le digo, oye, pues tú tienes estructurado el viaje, regálame un día yo lo organizo. Y me dice, ok, ¿no? Entonces ya me pongo a investigar, hago el presupuesto como 50,000 pesos entre los cuatro, ¿no? Y yo, cuando hace 5 años, ¿cuándo hubiera yo pensado en reunir 50,000 pesos para un viaje, ¿no? Un viaje, exacto. Entonces dije, sí, sí puedo, ¿no? Entonces, pues ya, El chip de Mariana cambió. sí, totalmente. Entonces sí, por supuesto, o sea, y entonces dije, sí, la voy a llevar a París. Digo, ya no me costó lo que cuesta de México, no nada más de Inglaterra de Londres a París, pero lo logré y también él me permitió esa parte, ¿no? Porque le dije, no, económicamente todo lo que conlleve París, déjamelo a mí. Lo Sí, necesito. sí, Ajá. fue como yo la voy a llevar, ¿no? Entonces, desde comprar los boletos, la comida, le hice una sesión de fotos, bueno, pagué para que tomaran fotos.
vio un vestido en una tienda de renta de vestidos porque tenía que rentar su vestido para su graduación de secundaria. Y dijo, ay, por ahí tengo el video, por cierto, dijo, sería bien padre como para una sesión de fotos para mis 15 años. Y yo, no se diga más. Y me lo llevé hasta París. Ajá. Ese vestido, así guardadito en la maleta, nunca se dio cuenta y tiene su sesión de fotos en París. Qué bonito, ¿no? Y le pudiste cumplir ahí el Sí, sueño. sí. Eso está padrísimo porque retomo la historia del pintacaritas, ¿no? O sea, era un momento en donde tengo lo del pasaje. O sea, quienes sabemos qué es eso, es como lloras en ese momento porque dices, ¿en qué momento estoy a cargo de estos seres humanos que dependen de mí y yo solo tengo lo de un mugre pasaje? Ni ¿no? siquiera para regresar, era para ir, Exacto. ¿no? Exacto. Entonces, el autoestima, la fuerza, ¿no? Te sientes como con esta parte fracturada en donde, güey, no puedo, no soy sí, capaz, sí, no soy capaz. Pero pasas de ahí y ahora cuentas que le estabas dando el sueño a tu hija en París y con tu nueva familia, ¿no? Porque lograste rehacer una familia. Eso es increíble, ¿no? Súper bonito, te llena de poder. Y retomando la parte de psicología, ¿cómo la usas? Ya que Mariana tuvo toda esta transformación y durante todos estos años estudiaste la carrera, Sí, ¿no? sí. Y estabas como dentro de ese proceso. Entonces es Mariana como mujer, Mariana como mamá, Mariana como profesional, ¿no? Estabas transformándote hasta el punto en donde hizo el primer brote, ¿no? En donde dijiste, esto ha hecho un cambio totalmente con el viaje. Sí, ¿no? sí. Pues hubo muchas cosas, pero actualmente dirijo una AC y justo, ¿no? Nos enfocamos en las infancias, en los jóvenes, en las mujeres, en el medio ambiente y es esa tranquilidad de tener a mis hijos en paz, dedicarles más tiempo y entonces todo lo que yo viví durante estos años me dio las herramientas para poder darles a mujeres, familias, infancias, tanto herramientas emocionales como herramientas económicas, porque llevamos talleres a las colonias, a las mujeres para que ellas puedan producir, ¿no? Desde casa. Muchas mujeres no se separan o no dejan al marido justo por el miedo de qué voy a hacer, cómo voy a producir para dar de comer, ¿no? Entonces, el poder llevar esas herramientas a las mujeres, de verdad, todos estos años de aprendizaje y de todas esas anécdotas y todas esas vivencias, me han dado la posibilidad de ahora poder brindarle la mano a mujeres, poder llevar a las infancias talleres de emociones que yo fui aprendiendo con mis hijos, a manejar la frustración, la tristeza, de La muchísimas. contención, ¿no? Sí, Porque es bien importante la contención, porque a ver, una puede contener a sus hijos, puede contener a sus seres queridos, pero ¿quién te contiene a ti? ¿No? O sea, no puedes echarle a una pequeñita de 7 años la responsabilidad de contenerte emocionalmente. sí. ¿Qué hacía Mariana en ese momento? Cuando Mm, necesitaba contención. No, o sea, es impresionante cómo nosotros las mujeres. No sé si has visto la escena de El Dorado cuando está eh, Miguel, está enojado y está el volcán Exacto. a punto de explotar y es, o sea, muchas veces es así como de, trágate el dolor, trágate la frustración, porque no, o sea, no puedes Claro, desbordarte ahí en ese- desbordarte, llorar así, pero para ser honestos, también hubo momentos en los que no pude más y me solté a llorar o no pude más y de repente, y es algo que he hablado mucho con mis hijos porque es, sería muy hipócrita de mi parte decirte, no, nunca me desquité con ellos, no, nunca les grité, nunca los regañé, por supuesto, porque aparte cero tenía las herramientas, o sea, no tenía la menor idea de cómo gestionar mi frustración, mi dolor, ay, en niveles tan altos, ¿no? Porque es sí. un estrés y una frustración en un alto nivel. Solo cuéntanos,
de manera muy general, ¿cuál fue el motivo por el que te separaste, ¿no? Para que todo esto cobre sentido. Violencia intrafamiliar, alcohol, ¿no? Muchas veces era así como de viernes, sábado, domingo. A lo mejor no gastar todo el dinero, pero te dejo como lo básico para comer. Vivíamos en una casa prestada, ¿no? Sí hubo momentos en los que decía yo, ¿en qué momento llegué a A esta este punto, ¿no? miserabilidad, ¿no? Que, bueno, ni siquiera era una casa prestada, era una casa que un amigo entró, la tomó y después no las prestaron. Entonces, sí, que dices así como que, ¿en qué momento llegué a esto? ¿No? Y que aparte el alcohol, aparte la violencia, y decía yo, híjoles, quiero esto para Cami, porque en ese momento solo tenía Cami. Me separé varias veces, pero regresaba, ¿no? Claro. Entonces, sí, hubo un punto también de quiebra ahí donde justo él empieza a golpear y Cami se mete, ¿no? Cami ya tenía como 5 años, más o Chiquita menos. igual. Sí, Cami se mete y a ella le da una patada y fue ahí donde dije, no, no, o sea, no, o sea, si la golpeas a ella, ¿qué va a pasar en unos años? Es en Y donde haces clic. sí, ¿no? y entonces ahí fue donde dije, no puedo Y continuar. empezaste a romper ya definitivamente esa relación. No, pues en ese momento, después del golpe, al día siguiente agarré mis cosas y me fui. Exacto. Sí, Ok. ahí sí ya no, y ahí ya no hubo una vuelta de regreso, porque sí, no, a mí me daba pánico que él en un mal golpe a ella la fuera a lastimar. ¿Y cuántas historias, como la historia de Mariana, nos identificamos muchas, ¿no? Que es como la idea de poder transmitir esto al aire y de que muchas mujeres hagan un clic, ¿no? Y diga, porque muchas veces nos pasa, me avergüenza, ¿no? Me avergüenza, no lo quiero dejar, a mí no me gusta que me esté pasando esto, pero es más común de lo que una cree, porque una en ese momento se siente sola, cree que es a la única persona que le está pasando esto. Y utilizaste una palabra bien importante, ¿no? Una descripción. Me sentía miserable, ¿no? ¿En qué momento? Porque a mí también me pasó, digo, me siento identificada, estoy hablando aquí con Mariana, ¿cuántas de ustedes también pueden llegar a sentirse identificadas o ya lo hicieron, ¿no? Entonces es una onda de generar empatía y comunidad. Y sabes, justo yo he escuchado muchos diálogos de mujeres de, no, amiga, sal de ahí, que no sé qué, y huye y bla, bla, bla. Pero una que ya vivió en, en carne propia ese dolor, esa angustia, pero también esa codependencia, y que sabes que no es fácil salir de ahí, yo creo que lo que me queda decirles a las mujeres es, no están solas, es bien difícil, sí, pero es mejor que sea difícil afuera a que sea difícil ahí, en ese hoyo, donde no te vas a sentir feliz, donde te vas a sentir miserable, donde seguramente va a haber humillaciones, violencia tanto física como psicológica. Y qué mejor que sea difícil, pero que te puedas sentir plena, satisfecha, feliz, y que puedas llegar a tu casa y decir, nadie me agrede, nadie me golpea. Sí, Exacto. hay un plato de frijoles, nada más, pero el día de mañana va a ser mejor y puedes lograr cosas Y chingoncísimas todo pasa. y puedes salir adelante. Y todo pasa, de verdad. O sea, la vida está hecha de momentos. Ayer platicaba con mis niñas, les doy clase a unas niñas de expresión corporal en un internado para señoritas y justo les decía, ¿no? La vida está hecha de momentos. Entonces, si este momento está siendo difícil, enfócate en chingarle a ese momento, ¿no? Tienes que superar, supéralo aquí, ahora, ¿no? O sea, en esto. Ya después será otro momento y pasan. La vida está hecha de momentos. Entonces, aquí entra tu AC. Exacto. Danos un poco de información. Si alguien que nos está escuchando se quiere acercar, ya sea que con sus chiquillos está teniendo algún conflicto, ¿no? En cuanto a la crianza, o ella misma está sintiendo que está en una situación vulnerable, de peligro, que se pueda acercar y poder pedir ayuda. Pues sí, mira, mm,
Para empezar, uno de los programas más preciosos que tenemos es la terapia a bajo costo, que tenemos psicólogos de todo el país, súper calificados, ya la mayoría con la maestría terminada y ya con otra maestría, psicólogos muy calificados. La terapia va desde 100 pesos hasta 300 pesos, es el costo más elevado, ¿no?, que manejamos. Y es, yo creo que mi primer y mayor consejo. Empiecen a tomar terapia y de ahí de verdad van a resurgir y van a tomar el valor y la fuerza para salir adelante. Tenemos programas como los talleres a bajo costo, tenemos, además de eso, tenemos actividades como recuperación de espacios, tenemos también actividades altruistas como ir a dejar cenas a los hospitales. También tenemos cursos de verano para casas hogar y también tenemos actividades de manejo de emociones en escuelas primarias y en comunidades, ¿no? ¿Y cómo nos contactamos con ustedes? Puede ser por redes en Conecta 2 Morelos, tanto Facebook como Instagram, TikTok, y nuestro número de teléfono es 777-199-9038. Se los vamos a dejar abajito en el video, en la descripción. Toda esta información es Conecta, la palabra y el número 2. Ajá, es sin conectados. puntos y sin Sí. ningún signo. Exacto. Ok. De cualquier forma, se los dejamos ahí abajo. Si en algún momento creen que a alguien le pueda servir esta información, pásenla, o si a ustedes mismos les está sirviendo en este momento, aquí tenemos a Mariana. Tiene toda su experiencia de vida personal como para implementarla en ayudar y cambiar al mundo. Es como su granito de arena. Yo la conozco y me parece que tiene una energía me refiero no nada más como a esta banalidad de es buena onda, ¿no? Sino tiene la energía de ir y actuar. Entonces, vayan, chequen la información, acérquense con nosotros y con la AC. Entonces, te agradezco mucho que Muchísimas nos acompañaras. Fue todo un gusto tenerte aquí, platicar de este tipo de cosas tan reales, ¿no?, que nos pasan a todos en nuestro día a día. No podemos estar más cerca de lo que pensamos de alguien que ocupa ayuda o ayudarlos directamente. Entonces, te agradezco mucho, Mariana. Gracias, gracias. Nos vemos en la siguiente.